están, amigos de TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista y también con esta temática del teletrabajo, lo que significa en medio de esta crisis sanitaria. También vamos adoptando estas medidas y manteniendo este distanciamiento tan importante en estos momentos. Como siempre, queremos dejarlo invitadísimos para que se sumen a través de nuestra transmisión en Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube, puedan compartir estas entrevistas y en particular esta que vamos a tener a continuación con Gilda Espinosa Valenzuela, quien es académica del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Biobío, además autora del libro Dinámica Vital, que es lo que nos tiene en esta conversación. Gilda, un gusto y gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a TVU. Y bueno, hola a todos y todas. Sí, importante. Sí, no, agradecerte que te des el tiempo, de que hayas accedido a esto y contarnos respecto a Dinámica Vital, porque lo señalaba anteriormente. Eres académica del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la UBB, lo que significa este paso también en medio de la pandemia, realizar un libro, algo que muchas veces desde las mal llamadas ciencias duras no se está familiarizado. ¿Cómo llegas también a esta necesidad de generar este libro? Bueno, en primer lugar, yo no solamente fui ingeniero. O sea, yo cuando entré a la universidad, yo estaba entre dos carreras, entre licenciatura en física en realidad y licenciatura en arte, porque yo pintaba y o sea, yo encontré muy bien. Entonces tenía la facilidad para la parte artística, que era la pintura, que seguí obviamente practicando durante toda mi carrera, y la física matemática, que bueno, en ese tiempo, tiempos antiguos, digamos en los años 87 que salí yo de la universidad, las carreras, si uno era excelente alumna o buena alumna, eran o estudian medicina o derecho o ingeniería, y no había mucha opción de otras carreras, pues los papás te decían, no, es que esa carrera no lo tradicional nomás. Sí, era todo tradicional. Y bueno, yo en la escritura, no sé, yo en general era súper mala alumna. Lo que más me costaba era, en ese tiempo, castellano. O sea, nunca leí los libros, no conseguí los resúmenes. El único libro que leí fue Juan Salvador Gaviota, y más que nada lo leí porque tenía pocas páginas, tenía hartas fotos y porque había visto la película. Ese era el motivo. De hecho yo no he leído ni un... o sea, no sé mucho de escritores, no tengo... La verdad es que no sé absolutamente nada, no tengo cultura de lectura, porque yo no leo, no leo. Entonces, bueno, yo creo que yo tuve bueno, no sé si se sabrá, pero yo el año 2018 empecé a utilizar una silla de ruedas, y eso fue un cambio bastante duro en mi vida, que uno al principio lo ve como algo negativo. Con el tiempo uno se da cuenta que no es negativo, incluso puede servir para hacer cosas para ayudar a otras personas, en el sentido de que yo, en mi condición de académica, tengo cierto, digamos, nivel cultural, ¿no es cierto?, socioeconómico, social, prestigio, que me da la posibilidad de luchar por la inclusión de personas con discapacidad que no lo tienen. O sea, el 50% de las personas con discapacidad en Chile están bajo el nivel de la pobreza. Entonces, ya considerando eso, siento como una responsabilidad trabajar en eso, digamos. Y de hecho me he convertido en el fondo en activista de inclusión en discapacidad, redes sociales, y bueno, hasta el año 2019, para el estallido social, organizamos con los alumnos una marcha desde la Universidad de Biobío hasta en la Plaza de Armas. Contó con la organización del PIESTI, que es un programa de inclusión en discapacidad de la Universidad de Biobío. Pero la idea principal, la que motivó a los alumnos, fui yo. Mira, importante eso también, disculpa, y importante eso también porque genera un lazo con estas nuevas generaciones y romper estos paradigmas que existen. Y dentro de ese contexto también surge este libro respecto a esa frustración, la falta de empatía que hay de la sociedad común y corriente, que sobre todo en medio de una pandemia, bueno, todas las problemáticas se agudizaron aún más. Lo que pasa es que cuando uno entra en el, entre comillas, mundo de la discapacidad, se da cuenta que hay una falta de empatía tremenda en la sociedad, tremenda. O sea, por ejemplo, las primeras veces que fui al mall,
iba con mi marido y, por ejemplo, entrando a una tienda de mujeres, le preguntaron a mi marido, en la silla de ruedas, le empujaba la silla de ruedas, me preguntaron a mi marido qué quería. Cuando la persona que me debería haber preguntado a mí. Tipo. Después yo respondí y le preguntaron a mi marido qué le había parecido. O sea, si lo iba a llevar. Después me pasaron la pregunta y me preguntaron a mi marido si lo iba a llevar. O sea, yo... Invisibilizada total. Invisibilizada total. Entonces, bueno, después el tiempo, bueno, vino un tiempo, digamos, de acostumbramiento que fue bastante difícil porque en la universidad, por lo menos lo que yo he visto, no ha habido ninguna otra profesora que haya pasado de la condición sin discapacidad a con discapacidad en una silla de ruedas. Entonces pasó muchas cosas, por ejemplo, me tuvieron que ensanchar las puertas, subir el nivel del escritorio para que entrara la silla de ruedas, claro. Y adaptar el baño. Pero el problema era que lamentablemente en Chile las personas con discapacidad se miran desde el punto de la lástima. Entonces las personas, si bien es cierto, todos lo están haciendo con cariño, en el fondo lo están haciendo y me lo dijeron muchas veces. O sea, la persona especial me decía, pero ¿de qué te quejas si nosotros te abrimos las puertas, te hicimos esto, te hicimos esto? Pero una vez que conocí lo que es inclusión, me di cuenta que ellos no estaban haciendo un favor, ellos estaban cumpliendo con mi derecho a ingresar en mi lugar de trabajo, que es muy distinto. Sí. Sí, me estaban respetando mi derecho a trabajar. Entonces, hay cosas de ese tipo que incluyen la dignidad de la persona, porque una persona, cuando le dicen que la están ayudando, uno en el fondo tiene desde el punto de vista de la lástima, pero cuando uno sabe que es un derecho, entonces ya no es la lástima, sino que es una persona con dignidad. Esa es la diferencia principal. Y también me di cuenta con la marcha de que los estudiantes, los jóvenes, no tienen prejuicios. Las personas adultas tienen muchos prejuicios, mucho, es terrible. Y hay una falta de empatía terrible también. Y entonces, todo ese tiempo me provocó, digamos, un bajoneo al principio, pero después, ya en 2019, estaba como, ¿cómo se dice?, empoderada en cuanto a la inclusión en discapacidad, y organicé la marcha. Después que organicé la marcha, en el año 2020 empezó la pandemia, y la pandemia en sí es terrible para las personas con discapacidad porque, claro, se habla de la pandemia para las personas sin discapacidad, que fue horrible, por supuesto, pero para las personas con discapacidad es peor, porque, por ejemplo, en mi caso, como yo no tengo movilidad, no puedo caminar. Entonces, ¿qué pasó en mi caso? Que yo tuve que estar todo el tiempo sentada en un sofá, con el computador en las piernas, pidiéndole al Álvaro, mi marido, Álvaro, ¿me traes un vaso de agua? Álvaro, me pasas el computador, Álvaro, me llevas al baño. O sea, totalmente perdí toda mi autonomía que tengo acá en la universidad, que tengo con la silla eléctrica, la rampa, el ascensor, el baño con barra, y estuve como un bulto todo el tiempo, y el nivel de desesperación que uno siente, por lo menos yo los primeros meses, fue horrible, porque era como estar encadenada a una silla. O sea, la misma sensación que si a ti, por ejemplo, de entrar a pandemia y te encadenan en una silla todo el día. Sí. Es terrible. Y otro tipo de discapacidades es lo mismo. Entonces, pues, sobre todo los discapacidades de tipo, condiciones de tipo social, como por ejemplo los niños o jóvenes con autismo, con trastorno espectro autista. Y para ellos fue horrible porque una persona con trastorno espectro autista lleva una rutina bien definida. Entonces, todos los días... Si le cambias algo... Cambia horrible, y además tienen muy poca posibilidad de sociabilizar y de tener las personas juntas. Y tú sabes que en Chile viven en casa, no viven 4 personas. O sea, y los espacios reducidos. Claro, entonces, todo el día junto con, o sea, es horrible la parte, o sea, encuentro que en el caso de ellos fue lo que más sufrieron. Y Gilda, bueno, en ese sentido, porque claro, es súper importante ir conociendo esa visión
respecto a lo que significó la pandemia, porque a mí no me gusta hablar de post-pandemia, seguimos viendo una pandemia que está medianamente controlada gracias a las vacunas, pero tenemos que seguir también conscientes respecto a lo que significa lo que estamos viviendo. Lo que tú buscas también con este libro, cómo se divide entre los poemas, entre los relatos, entre la carta, los autorretratos, cómo van mezclando todas estas diversas líneas artísticas, y cuál es el mensaje que esperas también entregar a quienes lo lean, porque sabemos que podemos ir predispuestos a algo, pero la idea, ¿cómo es que quieres tú que reciban también Dinámica Vital? Claro, lo que pasa, o sea, yo quería como explicar un poco cómo empecé a escribir, porque dentro de ese estrés, digamos, de incluir todo lo que significaba los conflictos con otras personas, de que no entendían lo que era discapacidad, y ya después llegó un estrés tan grande que estuve al borde de una depresión, o me deprimía, o no sé, o me volvía loca, no sé, pero tenía que escribir, y empecé a escribir, y al principio empecé a subir las cosas a Facebook. Mi hija me había justo enseñado como el mes anterior de la pandemia el Facebook, y yo no tengo idea, incluso me había hecho un Instagram. Pero si Y eres fue joven. no, yo soy vieja. Entonces empecé La a ropa es aprender. vieja. Sí, bueno, yo soy espíritu joven. Bueno, al final empecé a escribir y los empecé a subir a Facebook, y a la gente le empezó a gustar. Y luego eso me motivó a que a ir botando toda la rabia. Hay muchos poemas que son de tristeza, de impotencia, debido a las dos cosas, digamos, la discapacidad y debido a la pandemia. O sea, por ejemplo, lo que significaba como normalizar la muerte. O sea, hoy día murieron, no sé, por 150 personas, pero morir no es un número, es una persona. Entonces, ahí dentro de unos poemas tocaba ese tema de normalizar la muerte, o sea, que era un número más y no era una persona con una familia detrás. Bueno, después, gracias a un profesor de acá de la Universidad del Biobío, que es Flavio Balacina, no sé por qué motivo me empecé a escribir. Es un caballero súper culto, muy correcto. O sea, de hecho yo no lo conocía bien, y cuando lo vine a conocer, digamos, de forma presencial acá, me llamó la atención, pues yo me imaginaba, no sé, pues, un caballero de los años, no sé, con traje de frac, con sombrero copa, así, porque es súper formal. Entonces, esa persona me empezó a revisar desde el punto de vista técnico los relatos, y se los empecé a mandar por correo, y me llamaba mucho la atención porque él no solamente me mandaba correos de 2 o 3 páginas. O sea, él iba Mira. analizando, o 2 páginas, o ponerle esto, me iba analizando los poemas. Y él me dijo, ¿por qué no lo enviaba a la edición web? Lo envié, pasó bastante tiempo, y yo pensé que no había pasado nada, y de repente me mandan de respuesta que iba a pasar a una comisión de escritores que lo iban a evaluar, y de ahí lo Mira, iban bueno. a aprobar. Y Precisamente, Gilda, tenemos declaraciones del director de extensión de UVD, lo que significa este libro para la institución, y poder tener lanzamiento, que ya fue virtual, también de manera presencial, así que queremos escuchar también ahí sus declaraciones. Dinámica Vital, un libro maravilloso también de poesía de nuestra académica Gilda Espinosa de la universidad. Finalmente, quiero también decir que nos honra la recepción de nuestros textos, de nuestros libros, en las bibliotecas municipales de Concepción y de Chillán, lo cual ha sido una contribución a la cultura. Y ahora, nada más que agradecer este espacio valioso con que TVU nos permite difundir estas actividades que, por supuesto, quieren contribuir a la co-construcción de las culturas de nuestras comunidades. Bueno, Gilda, ahí escuchábamos también lo que indicaba el director de extensión respecto a esta colaboración de poder visibilizar, de poder sacar este libro, y lo que significó también ese proceso que tú señalabas anteriormente, esta corrección, esta dedicación, y toda esa curatoría. Sí, hay algo muy importante, fundamental. Ahí me pasaron a Lila Calderón. Lila Calderón
es la que me enseñó a escribir. Yo lo que mandé, claro, era bonito, tenía mensaje, tenía contenido, profundidad, pero Lila Calderón me enseñó a escribir, eso me enseñó qué es lo que era metalepsis, hipertexto, prosa poética, carta, autorretrato, o sea, me enseñó a escribir. No, yo no soy nada, o sea, yo ahora aprendí a escribir gracias a Lila, o sea, Lila, y lo otro que Lila es una persona súper sencilla. Ella es escritora en Nacional, tiene premios, o sea, tiene muchos libros y aún así siendo una persona tan prestigiosa, es una persona súper sencilla, súper sencilla. Así que yo realmente estoy muy agradecida de ella. O sea, ese libro, sin ella, no sé, o sea, quizá habría salido, pero más o menos nomás. Oye, Gilda, y bueno, respecto también a ese trabajo, lo que te deja este libro, y señalábamos que fue lanzado de manera virtual en medio de la pandemia, ya tuvo su presentación también presencial, lo que significa tener estas oportunidades de dar a conocer esto, del recibimiento que ha tenido también por parte de la audiencia. ¿Cómo has visto eso? Y me imagino que el bichito quedó ahí, la motivación. Como tú señalabas, ya aprendiste a escribir ahí ya de una manera más profesional, con el alma, que es lo primordial, evidentemente, ya teniendo la forma y todo lo técnico. ¿Cómo queda también ahí, Gilda, después de este lanzamiento, después de esta entrega? ¿Un Dinámica Vital 2? ¿O cómo lo ves también en ese sentido? Ella mandé un libro, edición UBB, que lo probaron, que se llama Vida de Trenes, que está dedicado a mi papá. Mi papá falleció el año pasado, el 23 de mayo del 2021, y fue un proceso muy triste, más en pandemia. Y escribí un montón de poemas, de prosa poética, de cartas, de cuentos cortos dedicados a mi papá. Y además lo uní. Yo tengo una característica que no sé por qué. Yo, siendo que nunca he leído poemas, no tengo idea de quién ha escrito los otros poetas, yo me demoro muy poco en escribir. O sea, yo me pongo en el teclado y escribo, en 15 minutos tengo el poema escrito y pasado a Facebook. ¡Ay, qué envidia! Me demoro muy poco. Eso Lila también lo encontraba extraño, porque en un día era capaz de hacer 20 poemas, en vacaciones obviamente. Entonces tengo un libro de cuentos de inclusión, tengo el Vida de Trenes, cuentos de inclusión, tengo cuentos infantiles, tengo una novela, o sea, ya tengo varios libros que he escrito, que obviamente no están totalmente terminados. Tengo un libro, no sé si son poemas visuales, que son poemas con forma. Ya. Tengo muchos, yo no escribo, llegó un tiempo que dejé de escribir porque tenía, bueno, ya algunos se fueron a la Vida de Trenes, pero tenía como 400 poemas en el disco duro, entonces decía, voy a seguir escribiendo y no. Por eso edición UBB ha sido fundamental, porque yo he visto que es muy difícil encontrar una editorial, muy difícil que uno la coja, que le dé la posibilidad de publicar. Y edición UBB para mí ha sido fundamental. Entonces ya mandé el segundo libro y los otros los estoy dejando un poco para después, porque si no voy a acabar con edición UBB. pero está bien, igual dar a conocer todo ese trabajo, es importante también ese apoyo que se tiene desde la institución, y lo importante es que ese conocimiento se entregue, que se dé a conocer, que llegue a más personas dentro de todas las disciplinas artísticas. Esa es la gracia también, que llegue, que marque ahí, que es lo que también, como te preguntaba anteriormente, es lo que esperas que genere en las personas al momento que les puedan adquirir Dinámica Vital. ¿Sabes qué? Hay una cosa, la mamá de mi marido, del Álvaro, que estoy al lado de mi marido, trabaja acá mismo, ella lee mucho, es muy culta, y ella es profesora de castellano, hace tiempo. Y cuando yo empecé a escribir, bueno, cuando fui a las vacaciones a su casa, ella me decía que es como muy común que personas que llegan a un punto muy tenso, o sea, o sea, cuando una persona toca fondo, en estrés, en ánimo, o hay personas que descubren talentos que antes no sabían que tenían. Y para mí escribir fue un descubrimiento, porque yo antes pintaba,
hago artículos científicos, ¿no es cierto? Que es un tipo de escritura, pero de otro formato, sí. Claro, y de repente ponerme a escribir es como más, pues yo encontré que era como magia, pero no sé Bonito, vale. cosas. Así que bueno, yo estoy feliz porque también esto de escribir me da la posibilidad de comunicarme con más personas. O sea, no sé si te das cuenta, soy una persona súper extrovertida, me gusta mucho conversar, echar tallas. Y muy agradable, Gilda, sí, de verdad ha sido bien amena la conversación y esa es la idea también de estas instancias, de que permitamos conocer al artista detrás de la obra, que a veces nos quedamos pasa, acá tenemos entrevistas con músicos, con pintores, y vemos una pieza, ya sea literaria, audiovisual, y no sabemos todo el proceso. Eso es importante también de estas conversaciones que nos permiten conocer un poquito del lado B de lo que significa, con luces y con sombras, como todo en la vida nomás. Así que agradecerte evidentemente que hayas tenido la oportunidad de conversar con nosotros, y saludo a Álvaro ahí que está tras cámara. Ahí está Álvaro, un gusto también agradecerle a ambos y éxito en todo lo que se viene, Gilda. Un abrazo, esperar ahí tener la oportunidad de conversar nuevamente respecto a los otros proyectos que nos señalaba. Ya, pues muchas gracias por darme la posibilidad de compartir parte de mi vida. Y bueno, el primer libro, bueno, yo soy súper optimista, el primer libro de muchos, espero vivir mucho tiempo para escribir hasta que no me dé más la energía. Totalmente, acá vamos a estar disponibles como siempre como canal de televisión de la Universidad de Concepción para difundir esas áreas. Estábamos con Gilda Espinosa, quien es académica del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad del Biobío, además autora del libro Dinámica Vital, agradeciendo su sintonía. Sigan en compañía, por supuesto, acá de TV1. Nosotros ya nos reencontramos en una próxima oportunidad.